Toda la audiencia, todos los televidentes, a los diferentes amados pastores, ministros del Señor, pueblo en general y personas que nos puedan estar escuchando en esta hermosa mañana. Saludamos también a nuestro hermano pastor Leonor Cisneros y a toda la junta directiva, todo el cuerpo personal de Cristo que están dispuestos al servicio de la obra del Señor. Saludamos a la Iglesia Jehová de los Ejércitos, nuestro amado pastor Martín Guillén y a cada uno de nuestros amados pastores, gloria a Dios, que nos están escuchando cada día, obreros de la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que hoy es una mañana muy propicia, muy importante, para poder seguir avanzando en esta obra del ministerio, y parte de la obra del ministerio es que te vea al encuentro con Dios. Está a cargo de nuestro amado pastor Leonor Cisneros, pues nos da la oportunidad de poder estar y poder ministrar. Para nosotros es un honor, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, una palabra que ciertamente no expresa la inteligencia, el conocimiento del hombre, sino expresa la sabiduría, expresa el camino, expresa un mensaje de salvación y de esperanza para este mundo que cada día vemos que colapsa por la corrupción, por la maldad. Y a ello es que tiene que manifestarse el amor de Dios para cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a compartir una preciosa palabra de Dios que hace días el Señor ministraba nuestra vida. Y hoy vamos a fortalecer y alimentar nuestra fe. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer y alimentar nuestra fe? Así que voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1 hacia adelante. La palabra de Dios, así que si tiene la Biblia en casa, ábrelo, la palabra de Dios, o esté muy atento a esta palabra que va a traer muchos resultados positivos para tu vida. Así que vamos a dar lectura a esta preciosa palabra del Señor en esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: honramos en el nombre del Padre, del Hijo y de su amado Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que vamos a orar en estos momentos. Hemos lecturado la palabra de Dios y hoy vamos a centrarnos en esta palabra que Dios tiene para nuestra vida. Señor Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor Dios mío, que tú, Padre bendito, Dios del cielo, puedas dirigir, guiar nuestra vida y, Señor, y puedas emanar el alimento, que pueda saciar el alma, Señor, que pueda traer compasión, misericordia, Padre Santo, alcanzar, Señor Dios mío, bendición para aquella vida, Señor, que están necesitando y que en estos momentos, Padre bueno, Señor, Padre Santo, están oyendo tu palabra de Dios. Señor Dios mío, te pido, Cristo poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú bendigas en esta hora, Señor, tu palabra, bendice a la vida que están oyendo en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bien, vamos a compartir en esta mañana un mensaje muy precioso, un mensaje muy importante respecto a cómo nosotros podemos fortalecer y alimentar nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios está interesado hoy en día en la humanidad y en el cristiano de hoy en día? Porque de cierta forma Dios está interesado y muy preocupado
por la fe de cada uno de nosotros, por la fe del ama de casa, por la fe del padre de familia, por la fe de los hijos, por la fe de la humanidad en general, por la fe de la iglesia. Dios está muy interesado y es relevante, en este caso, la importancia que Dios tiene respecto a la fe que tiene que hallar en cada uno de nosotros. La misma palabra de Dios nos habla de la importancia de la fe. La Biblia nos describe que la fe es la firmeza, es la seguridad, es el convencimiento en quien nosotros hemos puesto nuestra mirada, hemos puesto nuestra confianza. Y la Biblia nos dice que en esta tierra solamente vamos a estar seguros, vamos a estar confiados. Eso quiere decir que va a estar garantizado nuestra confianza cuando ponemos solamente en Jesucristo. Pero vemos la humanidad de hoy en día, que pone la confianza en las cosas terrenales. Pone la confianza en el trabajo, pone la confianza de repente en los médicos terrenales, pone la confianza en la medicina. Cuando hablo de poner la confianza de ello, hablo donde hay muchas personas que creen porque tienen dinero, van a poder costear un buen hospital y sanarse en aquel hospital. Hay muchas personas que están creyendo que si la persona tal cual es un buen médico con grandes estudios, lo va a poder, gloria a Dios, dar la solución. Pero muchas veces hemos visto a razón de esta pandemia que está pasando, por la gracia y la misericordia de Dios, de que cuántas personas con mucho dinero, cuántas personas han podido contratar los servicios de los mejores médicos, pero han perecido. ¿Por qué? Porque no está garantizado la confianza que ponemos en ellos. Usted puede poner la confianza en el médico, depositó mucho dinero y al final el resultado no fue lo que usted esperaba. ¿Cuántas personas entran a la sala de un hospital creyendo que es la imagen y la razón social de un hospital de grande prestigio? O de repente mirando la capacidad humana, los títulos del médico, pero puso la confianza, puso la fe y ¿qué pasó? No fue garantizado, no fue la respuesta que esperamos, no obtuvimos el resultado que queríamos. Pero cuán bueno y cuán misericordioso es Dios, amada iglesia, amado hombre de Dios, mujer de Dios, amigo, vecino, que está escuchando. Cuán importante es poner la confianza, los ojos en el autor y el consumador de la fe. Cuando hablo de esto, hablo que en este mundo absolutamente tenemos que poner la mirada y la confianza en el autor y el consumador de la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que vino a salvar al mundo, Jesucristo, el que vino con un mensaje de esperanza, de paz, de amor, de felicidad para aquellas vidas que ya no tenían esperanza. Es Jesucristo el resultado de la esperanza. Es Jesucristo la mejor respuesta para tu vida. Puedes tenerlo todo. Puedes poner la confianza en lo terrenal, en la medicina, en los médicos. Pero déjame decirte que tu confianza, tu fe en ellos no va a estar garantizado. Quiero decirte que la respuesta que tú esperas no muchas veces lo vas a conseguir a Él. Pero pon la confianza, pon la mirada en Jesucristo y todo estará garantizado. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios, el poder de Dios se manifiesta cuando ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Dios no se complace, Dios no se mueve por nuestras necesidades. Tú puedes sufrir, puedes estar, gloria a Dios, en un hospital, puedes estar desahuciado por cáncer y déjame decirte, en medio de tu necesidad, en medio de, gloria a Dios, de lo que tú estás padeciendo, sufriendo, Dios no se va a mover a través de ello. Dios se va a mover cuando tú te acercas a Él, vienes y crees en Él, que Él es el autor, que Él es el dueño de tu vida, que no solamente Él te puede sanar, sino que Él compró el destino
Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros ponemos la confianza en Él, entonces hay una nueva respuesta, hay una respuesta garantizada, hay una respuesta fructífera, hay una respuesta gloriosa de parte de Dios, una respuesta que da resultados. Pero cuando la humanidad sigue poniendo en las cosas terrenales, sigue poniendo en las cosas de este mundo, se olvidan de Dios. Hay que poner la mirada en Dios, hay que poner la confianza en Dios. Cuando estábamos en tiempo de pandemia, la gente, muchas personas decían, ¿cómo no está abierta una iglesia? ¿Cómo no está abierta una iglesia? Oiga, las cosas cuando pasa necesidad, el hombre no es que busque una iglesia, sino que hay que buscar al verdadero consumidor, gloria a Dios, de nuestra fe. Hay que buscar al verdadero dador de nuestra fe, que se llama Jesucristo. Y hay que aprender a vivir y a caminar diariamente con el autor, gloria a Dios, y el consumador de nuestra vida, aquel que nos da el aire que respiramos, aquel que nos guarda, aquel que nos cuida, se llama Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Entonces, cuando pasaba el tiempo de la pandemia, la gente buscaba las iglesias. Hoy en día ha cambiado. La gente ya no busca las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque la gente buscaba la iglesia, pero no buscaba a Dios. La gente corría a Dios por necesidad. La gente corría a Dios, gloria a Dios, porque veía el peligro inminente de la muerte. La gente corría a Dios, ¿por qué? Porque, gloria a Dios, se veía que el familiar se agudizaba, las cosas se empeoraban. Pero, ¿sabe? El problema es que la gente no ha corrido a Dios. Por eso que hoy en día las iglesias, gloria a Dios, siguen iguales. Las iglesias, aquellos que vinieron a Dios un día, gloria a Dios, se han apartado. ¿Por qué? Porque el mayor problema de ellos era que buscaron la iglesia, pero no buscaron a Dios. Y hoy en día Dios, a través de su palabra, nos pide que nosotros pongamos la confianza y la seguridad en Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ese es el problema, que muchas veces nosotros hemos puesto la confianza y la mirada en las cosas, no en Dios. Y por eso que la humanidad hoy en día va camino al fracaso, va camino, gloria a Dios, sin esperanza, va camino, gloria a Dios, a la frustración. El hombre, la mujer, va camino, gloria a Dios, en vez de ir camino al éxito, en vez de ir camino al avance, en vez de ir, gloria a Dios, hacia adelante, hacia arriba. Cada día más estamos retrocediendo para atrás. ¿Sabe por qué? Porque no hemos puesto la confianza y la mirada en el verdadero autor y consumador de la vida. Estamos descuidando nuestra fe. Gloria a Dios. Estamos descuidando, gloria a Dios, el tesoro más precioso que Dios nos dio en nuestros corazones, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya la palabra de Dios nos dice claramente, gloria a Dios, que la fe en nuestro Señor Jesucristo es la que vence a este mundo. Es la que vence los obstáculos. La fe en Jesucristo es la que puede provocar lo imposible a hacerse posible. Porque dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, porque este es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oiga, caminar con Cristo es caminar en victoria. Caminar con Cristo es mirar resultados. Caminar con Cristo es ir en avance. Pero hoy en día la humanidad, hay muchas personas que se quejan por la circunstancia. Hay muchas personas que se quejan por los factores de esta vida. Eso va a pasar, eso va a suceder en esta vida. Va a haber, no todo va a ser perfecto, pero sabe, lo que usted tiene que tener es la seguridad, la respuesta, el testimonio de que alguien hable por usted. Y sabe cuándo Dios va a hablar por nosotros, cuando nosotros, gloria a Dios, pongamos nuestra confianza, nuestra mirada, seamos fieles a Dios, seamos obedientes a Dios, seamos obedientes a la palabra de Dios. Entonces Dios va a testificar por nosotros, porque Dios en estos tiempos quiere manifestar su gloria, su poder en este vaso de barro, en cada hombre, en cada mujer, para que crea a Dios, que se acerque a Dios con total convicción, con total confianza. Esa persona caminará en victoria, caminará en triunfo.
triunfo. ¿Sabe por qué? Porque Dios a través de la fe nos ha dado la victoria para vencer los obstáculos. Y eso habla la Biblia. La Biblia habla cuando los hombres de Dios ponían la confianza en Dios, entonces Dios testificaba por ellos. Dios actuaba por ellos. Eso es lo que Dios quiere hoy en día. Por eso que la preocupación de Dios es: ¿dónde está la fe del mundo? ¿Dónde está la fe, la confianza del mundo? En las fiestas, en los bailes. Seguimos, gloria a Dios, poniendo la confianza en las imágenes. Seguimos poniendo la confianza en cosas que no nos garantizan que vamos a obtener una respuesta segura y firme. Pongamos la confianza en Jesucristo. Pues eso la palabra de Dios nos habla en Hebreos 12. Puesto la confianza en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice: puesto los ojos, que significa confianza, seguridad, en el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra confianza en Dios, absolutamente. Pero la humanidad hoy en día no está poniendo la confianza en Dios. Y esa es la mayor preocupación de Dios. Si Cristo viene, ¿dónde está nuestra fe? Hay que creer a Jesucristo. Hay que creer a nuestro Señor Jesucristo, al dador de la vida, al que nos dio la vida a cada uno de nosotros. La fe es muy importante. Porque dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 al 9. Nos dice la palabra que la fe, no, la salvación y la vida eterna no se alcanza por las obras, sino se alcanzan por la fe. Y Dios nos exhorta. La humanidad, ¿cómo la humanidad va a ser salvo? ¿Cómo la humanidad va a alcanzar la vida eterna? ¿Cómo tú, padre familia, madre familia, cómo tú, hijo que me estás escuchando, vas a poder alcanzar la salvación y la vida eterna sin poner la fe en nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces estamos pensando que lo terrenal, que las cosas fueran de Dios, camina mejor. Pero no es así. Dios está muy interesado por la fe de la humanidad hoy en día. Porque sin fe, dice la palabra Hebreos 11:6, Dios nos exhorta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se agrada a Dios. Entonces, sin fe no hay salvación, sin fe no hay vida eterna. Sin fe, hermanos, gloria a Dios, no vamos a poder ser libres de las pruebas, de las dificultades en esta vida. Si alguien tiene problemas y si se le pregunta a esa persona, ¿quieres que alguien te ayude a tu problema? ¿Quieres que el problema se acabe? Si pregunto a aquella persona que está desahuciada, ¿cuántos años estás desahuciada? 5 años, 10 años, 15 años. ¿Qué te dijo el médico? Me desahució. Si le pregunto a esa persona, ¿quieres ser sano? Inmediatamente dicen que sí. Pero hoy en día tienes que entender que es tan importante superar las dificultades en esta vida, pero a través de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos va a poder ayudar a poder salir victorioso de la hora de la prueba, de la hora del problema, de la hora de la enfermedad. Vemos muchas personas que están pasando necesidades económicas, personas que están pasando momentos muy difíciles de enfermedad, personas que están con problemas y no pueden avanzar en esta vida y miran esta vida como una desgracia, miran esta vida como algo difícil de superar. Y hay muchos que tal vez dicen, ¿para qué yo vine a esta vida? ¿Para qué Dios me trajo a esta vida? ¿Solamente a sufrir? No, querido amigo. No, querida amiga. No, querida madre. No, querido padre de familia. Dios te trajo a este mundo con un propósito específico y especial. De que conozcas el camino, la verdad y la vida.
de que tu fe pueda ser puesto en Él. Obviamente que Dios no se va a mover por la enfermedad del desahuciado. Dios no se va a mover, gloria a Dios, por tu estado de pobreza, por tu estado de frustración, por tu estado, gloria a Dios, emocionalmente mal. Dios no se va a mover por eso. Dios se va a mover cuando te acercas a Él, seguro, firme y convencido, creyendo que Él es tu Señor y Salvador personal. Entonces, ahí comienza a moverse las manos de Dios. Ahí comienza Dios a librarte del problema, a sacarte de la enfermedad. No importa lo que el médico te dijo, no importa el diagnóstico que te pueda haber dado el médico, gloria a Dios, pero Dios tiene la última palabra y Él es dador y el consumador de nuestra vida. Entonces ahí cambia todo. Por eso que en esta mañana es para que entiendas. No es por tu estado de necesidad, no es por tu estado de problema, no es por tu estado de delicadeza, no es por el estado que tú puedas estar dando pena y quieres ser hallado en misericordia delante de Dios, sino tú vas a ser, gloria a Dios, Dios va a actuar a tu favor, vas a salir de esa situación cuando tú pongas la confianza y la mirada en Dios. Cánsate del estado en donde estás, porque con pena, dando lástima, no vas a solucionar nada. Ni Dios va a actuar en tu condición así. Dios va a actuar en la medida que tú te acercas a Él, te canses, seas como Bartimeo. Bartimeo, dice la palabra, que tiró la capa y fue a donde Jesús. Fue a donde Jesús. Es necesario que tú te acercas a Él, porque dice la palabra, es necesario que el que cree se acerca a Él. Es necesario. Por eso que Dios va a actuar en ti cuando tú te acercas a Él. Es la fe en Jesús. Es la fe. Y la humanidad, gloria a Dios, está así en esta condición. La humanidad está así. Piensa que, gloria a Dios, en su problema, en su aflicción, en su necesidad, Dios se va a mover por ellos, Dios se va a condoler con ellos. Pero no, Dios va a actuar cuando tú te acercas a ti. Si tú quieres cambiar tu realidad, cambiar tu historia, acércate a Jesús. La palabra de Dios en el Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Jesús le dijo unas palabras a su discípulo, Simón Pedro. Y lo dijo, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado al Padre para que su fe no falte. Y una vez vuelves y confirmes tu fe a los hermanos. Dios está muy preocupado, ¿sabe por qué? Porque en esta vida Jesús dijo, nada bueno recibiremos. Este mundo nos dará aflicción. Por eso que vemos el día a día personas con problemas, personas desahuciados, personas con dificultad. Pero dice la palabra de Dios, cuán importante es que a pesar que estás pasando el problema, a pesar que estás pasando la dificultad, a pesar que te has, gloria a Dios, en momentos muy delicados, muy duros, y sientes que el mundo se te venga encima, cuán importante es que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Cuando abandonas tu fe en Jesucristo, entonces lo pierdes todo. Entonces empiezas a deslizarte. Cuando lo pierde el hombre, la mujer, pierde la confianza, la mirada en nuestro Dios, se desliza. Como se desliza, gloria a Dios. Como se desliza, gloria a Dios, los bloques de hielo en la Antártida. Así se desliza la vida del hombre y la mujer. ¿Sabe por qué? Porque Jesús a través de su palabra nos dice que sin Él nada podemos hacer. Sin Jesucristo no podemos hacer nada. Dios, conociendo lo que el hombre y la mujer iba a pasar en esta vida, las dificultades, las tempestades. ¿Quién no ha pasado tempestades? ¿Quién no ha pasado tormentos en este mundo? Todos hemos pasado. Pero cuán importante es que nuestra fe no falte. Jesús no le ofreció a Pedro, mi amado pastor Leonor Cisnero, orar para que no sea zarandeado. Jesús no le ofreció a Pedro
Orar para que no tenga la dificultad. Jesús no le ofreció a Pedro orar para que el diablo no se acerque a él, sino Jesús dijo, he orado para que su fe no falte. Cuán importante es la fe en el cristiano. Un hombre con fe, un hombre que ha puesto la mirada en Dios, un hombre que ha puesto la confianza en Dios, entonces va a tener una respuesta de parte de Dios, va a tener un resultado favorable de parte de Dios. Un hombre que ha puesto la mirada, se ha puesto absolutamente la mano de Dios, entonces va a esperar confiado, porque hay una arras de garantía, hay una seguridad de parte del Dios eterno, de parte del que hizo los cielos y la tierra, de parte del dador de la vida. Gloria a Dios. Hay gente que se va a acercar a Dios, gloria a Dios, en su estado delicado, en su estado, gloria a Dios, de enfermedad. ¿Sabe por qué? Se va a acercar a Dios creyendo ser, gloria a Dios, el sanador. Pero déjame decirte, no solamente Él es el sanador, sino Él es el que te puede restaurar, hacer, gloria a Dios, órganos nuevos. Él es el creador de la vida. Dios, gloria a Dios, es el que, gloria a Dios, cuando se acercan a Él, Él da la respuesta. Pero hay que acercarnos con fe, con confianza. No hay que abandonar la fe, hay que poner la mirada en Jesús. Queremos cambiar nuestra realidad, pues hay que poner la mirada, la confianza en Dios, el autor y el consumador de nuestra vida. Hay que poner esa confianza en el Dios eterno, en el Dios poderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Hay que poner la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Jesucristo. Cuando ponemos la confianza en Dios, entonces las cosas van a cambiar. Las cosas van a suceder para bien. Hoy usted se puede estar quejando porque no tiene confianza a Dios. Se lo vinieron los problemas, se le amontonaron todas las cosas. Pero si usted pone la confianza a Dios, un día va a decir gracias Dios, porque a través de este proceso tú me diste la respuesta, porque a través de este proceso te vi actuar a ti. Es el tiempo de verle actuar a Dios. Ya no es el tiempo de que nosotros actuemos por nuestras propias fuerzas. Ya no es el tiempo donde nosotros, gloria a Dios, era lo que nosotros nos sentíamos capaces en todo. Es el tiempo de dejarle manifestar. Es el tiempo de dejarle hablar a Dios a través de nosotros. Es el tiempo de que dentro de este mismo vaso de barro sea manifestado la evidencia, la excelencia del poder, gloria a Dios, de Dios, y no de los hombres, sino del Dios todopoderoso, del Dios eterno. Así que déjalo actuar a Dios, déjalo que Dios hable, déjalo que Dios dé testimonio por cada uno de ustedes. Es el tiempo donde Dios tiene que dar testimonio de cada uno de nosotros. En el libro de Mateo capítulo 13, verso 58, la palabra de Dios nos habla que en aquel lugar que Jesús había llegado no se habían producido muchos milagros por un factor muy importante, la incredulidad. Y la incredulidad es la falta de fe. La incredulidad es que usted no pone la confianza y la seguridad en Dios. ¿Qué cosa es poner la confianza y la mirada en Dios? Es que usted crea y usted obedezca. Usted crea y usted obedezca. ¿A qué tiene que obedecer? A la palabra de Dios. Lo que usted escucha de la palabra de Dios, lo que usted ve de la palabra de Dios, eso hay que obedecerlo. Porque la fe actúa de esa manera. La fe que Dios quiere es una fe viva, una fe con obra. La evidencia de nuestra fe se manifiesta en las obras. Y esas obras reflejan la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con fe, entonces vamos a ver muchos milagros. Jesús expresaba que había llegado a tal lugar y no había ocurrido muchos milagros por la incredulidad. Eso quiere decir que cuando Jesús está, cuando lo ponemos, lo hacemos parte a Jesús de nuestra vida a través de nuestra confianza y nuestra mirada en Él. Lo hacemos parte a Jesús en nuestra vida. Entonces va a ocurrir los milagros. Pero si no hay eso,
entonces no va a ocurrir nada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, entonces tenemos que poner nuestra confianza y nuestra mirada en nuestro Dios poderoso. Gloria a Jesucristo de Nazaret. Entonces, gloria a Dios, poner la mirada y la confianza en Dios es que usted oiga la palabra, oiga la voz de Jesús y usted se acerque. La Biblia nos enseña en Mateo 14, versos 27 y 29, cuando Pedro escuchó la voz de Jesús y su fe le fortaleció al punto de que pudo ignorar la tormenta. Gloria a Dios. No era imposible, no era un miedo la tormenta, sino la fe en Jesús le permitió poder ignorar, gloria a Dios, la dificultad, los riesgos que había en ese momento, oyendo la voz de Jesús. Por eso, ¿cómo nosotros podemos fortalecer, alimentar nuestra fe? Tenemos que oír la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios nos va a permitir, ¿qué cosa? Traer fe a nuestra vida. Y cuando ocurre eso, usted no va a ver como gigante el problema. Usted no va a ver como gigante la enfermedad. Pedro había oído la voz de Jesús. Oyó la voz de Jesús y llegó al punto de que su fe se activara. Su fe sea más suficiente y no miró la tormenta, sino la ignoró la tormenta. Hoy en día la humanidad hace lo contrario. La humanidad, el problema lo mira primero. La dificultad lo mira problema, lo mira primero. La enfermedad lo mira problema, lo primero. Ignora a Dios. Pero Pedro no hizo eso. Pedro no ignoró a Dios. Pedro oyó la voz de Dios. Y eso activó su fe. Y hasta el punto que llegó a ignorar la tormenta. Entonces vemos la regla de Dios para con nosotros. Es el tiempo de que ignores el problema. Es el tiempo de que ignores la dificultad. Es el tiempo que ignores el diagnóstico médico que te ha dado, que te ha dicho que eres desahuciado. Pero ignóralo cuando tú oyes la voz de Dios. Por eso digo que cuando tú te acercas a Dios, pones la confianza en Dios, entonces tienes que escuchar la voz de Dios. Y eso te va a provocar de que se active tu fe y tu fe te ayude a llegar hasta el punto de que puedas ignorar, como Pedro ignoró, la tormenta. Tu fe te va a ayudar a ignorar la gravedad del problema, la gravedad de la situación difícil económica. Tu fe es tu fe, pero puesto en Jesús, el autor y el consumador de la vida. No ignores más a Dios. Ignoramos a Dios cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios. Decimos, yo creo en Dios, pero no obedecemos a Dios. No nos acercamos a Dios. No oramos, no ayunamos, no congregamos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? ¿Cómo podemos nosotros alimentarnos de nuestra fe? Nuestra fe nos va a poder ayudar hasta el punto de que podamos ignorar lo que se veía difícil, lo que se veía grave, lo que se veía imposible. Pero si es que ponemos la confianza en Jesús. Pedro no ignoró la voz de Dios, oyó la voz de Dios y eso lo provocó que su fe le ayude a ignorar la tormenta. Por eso que el peligro ya no era peligro porque sabía que había puesto la confianza y la mirada en Jesús. Pon la confianza y la mirada en Jesús, mi amado hermano, amigo, hombre, mujer que estás escuchando en esta mañana. Y todo va a cambiar. Romanos capítulo 10, verso 17, nos dice la palabra,
porque sin fe, nos dice la palabra, porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice, hermanos, si nosotros oímos la palabra de Dios, entonces nuestra fe se va a afirmar, nuestra fe va a incrementar. ¿Cómo podemos crecer en fe cada uno de nosotros si no oímos la palabra de Dios? La fe pues es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay que activar nuestra fe, hay que alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Dios le dijo una palabra muy clara en Josué 1:7 y 8, lo dijo a Josué, que de este libro de la ley nunca se apartará de ti. De día y noche meditarás para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. El resultado de en nuestras vidas depende de nuestra fe en Jesús. De nuestra fe en Jesús y cuánto nosotros estamos creyendo a esta palabra de Dios. Acerquemos a Dios confiadamente, confiadamente como dice su palabra. Porque dice la palabra de Dios, la fe sin obras, Santiago 2:17 nos habla que la fe sin obras es muerta. Entonces, tenemos que nosotros oímos la voz de Dios, tenemos que obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús. Leyendo la palabra, obedeciendo la palabra. Y cuando usted obedezca la palabra, usted va a entender que es bueno orar, que es bueno, gloria a Dios, tener la comunión con Dios, que es bueno meditar la palabra, que es bueno congregarse, que es bueno estar en paz y acercarse cada día más a Dios. Es un tiempo donde Dios quiere cambiar la historia de muchas personas, pero ese cambio es a partir de la fe en quien estamos poniendo. Pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios y todo va a cambiar. No te limites, no te intimides por el problema, no te intimides por las cosas de esta vida, porque Jesús nos habló claramente que este mundo no nos dará felicidad, este mundo nos dará preocupación, nos dará aflicción, nos dará tristeza, nos dará dolor, nos dará sufrimiento. Y eso se está viendo, pero que no te intimide eso. Es tiempo de dejarlo actuar a Dios en nuestra vida. ¿Y cómo le dejamos actuar a Dios en nuestra vida? A través de la fe que pongamos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra vida. Tal vez estás pasando por un momento delicado, estás pasando con problemas. Los problemas se levantaron en casa, los problemas se levantaron con el esposo, la esposa. Quizás que estás escuchando este mensaje, estás desahuciado de la ciencia médica. Pero Dios hoy quiere traerte un final feliz. Dios quiere traerte una respuesta. Dios quiere traerte una palabra de decirte que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si estás ahí, inclina tu cerviz y cierra tu vista. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de los cielos, te damos gracias por este día. Gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y tú nos das esperanza. Gracias, Jesucristo, Hijo de Dios. Te pido, Dios mío, por aquella vida, Señor, que en estos momentos, Padre bueno, se reconcilian contigo. Algunos tal vez se entregan recién por primera vez. Perdónalos, Señor. Borra su nombre del libro de la muerte. Escribe su nombre en el libro de la vida. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi amado pastor. Dios me lo bendiga. Buenas tardes con cada uno de ustedes.